Ahora mismo el Colegio Profesional de Podólogos de Euskadi consta de aproximadamente unos 360 profesionales. Poco a poco van saliendo de las universidades, no somos un colectivo en principio excesivamente grande, debido a que en nuestras áreas no hay universidades para formar y generalmente la mayoría de los estudiantes tienen que trasladarse, digamos, a otras comunidades para poder realizar sus estudios. Los pies pues, se pueden incluir como dentro de los grandes olvidados dentro de lo que es la salud de las personas. Es el elemento orgánico de estabilidad que nos mueve, que nos sujeta, y evidentemente muchas de las alteraciones que sufre, si el paciente no las tiene en cuenta y no es tratado a tiempo por un profesional adecuado, evidentemente se va a trasladar esas dolencias y van a complicar un poco lo que es el resto del organismo. Hemos estado mucho tiempo metidos en casa, hemos estado mucho tiempo sin caminar, hemos estado mucho tiempo sin realizar cierto tipo y nivel de actividad física, y evidentemente volver a retomarlo pues no siempre es fácil y a veces hay que hacerlo de una manera más o menos razonable para evitar que eso nos cause lesiones. Ese desconfinamiento podológico, por así llamarlo, pues evidentemente se ha hecho de una manera, creemos que bastante acelerada. Por eso sí que promulgamos que la gente cuando vaya a caminar, evidentemente pues sí, viene bien ya unos calcetines, ya sean cortos, tobilleros, llamadlo un poco como queráis, pero sí que algo que haga que de una de las maneras ese roce que puede haber entre lo que es la piel del pie y lo que es el calzado, de una de las maneras, pues no se produzca para evitar ese tipo de lesiones. Insistimos mucho también en la hidratación diaria de los pies. Respecto al calzado del verano, pues bueno, siempre hay algunas luces y algunas sombras. ¿Qué ocurre con las deportivas? Dice, pues bueno, llevar deportivas en verano no es excesivamente un gran problema, pero evidentemente sí que tenemos que tener en cuenta una serie de consideraciones. El calzado deportivo normalmente por dentro siempre va a estar constituido y construido de materiales que son de poliamidas. Son unos materiales que son muy poquito absorbentes de la sudoración y son un poquito opacos a la transpiración. Ahí abogamos un poco porque si el paciente o la persona normal va a utilizar lo que es un calzado tipo deportivo, siempre insistimos en que puedan tener más de un calzado. Quiere decir que cuando hagas una apuesta de 24 o 48 horas con ese calzado, lo dejes aproximadamente otras 24 o 48 horas que respire de alguna de las maneras para que esa humedad llegue a secar, para que tenga una buena ventilación. Vemos que hay mucha gente hoy en día que en entornos urbanos, gente digamos que lleva pues unas chancletas, lleva un calzado excesivamente poco sujeto al pie, que evidentemente va a tener una problemática bastante importante, que lógicamente cuando caminamos con ese calzado, como no tiene absolutamente casi ninguna sujeción, pues evidentemente para poder caminar y que no se escapen, lo que tenemos que hacer siempre es irlas recogiendo con los dedos, lo cual evidentemente pues vemos que poco a poco va haciendo unas deformidades en los dedos, las clásicas patologías que a veces tratamos, como pueden ser los dedos en martillo, los dedos en garra. Está pensado pues, para lo que es verdaderamente, es decir, en los entornos húmedos, caminar por entornos húmedos, como pueden ser pues, bordes de piscina, puede ser acercamiento a la playa, etc. Zapato ideal para verano, pues un zapato más o menos con transpirabilidad, un zapato que tenga una suela más o menos acomodaticia, que tenga, con eso me refiero a que tenga un poquitito de grosor suficientemente para que pueda tener un cierto colchón, lo que es el apoyo de los metatarsianos y del talón del pie, nunca a la altura de tacón inferior a los 2 centímetros y nunca superior a los 4 centímetros. ¿Por qué esas distancias y esas alturas? Perdón, pues sobre todo porque un zapato muy plano, con suelas muy finas, muy gastadas, generalmente lo que va a dar es muy poquitito entronque a lo que es el pie, lo que es la presión, y evidentemente puede llegar a hacer daño a nivel de lo que es la musculatura fascial de la planta del pie. Y lógicamente tacones muy elevados pues van a tener una sinergia totalmente con la contraria. Vamos a deslizar mucho el apoyo a lo que es la zona del antepié, la zona baja de los dedos, donde evidentemente pues, puede sufrir cargazones y puede sufrir algún tipo de lesión. Cortar las uñas no es terriblemente difícil, pero sí que tiene una pequeñita técnica, y es que evidentemente hagámoslo siempre de una manera más o menos un corte recto, no metamos mucho las tijeras o el corta uñas, lo que empleemos para cortar en sus extremos, y dejemos que vayan poco a poco creciendo. Y cuando se corten, siempre rectas, dándoles un formato un poquito cuadrado a la uña. Es verdad que pasear por la orilla de la playa pues, va a ir muy bien, es decir,
Normalmente el contacto del agua del mar tiene un alto contenido en yodo, lo cual evidentemente pues para el sistema musculoesquelético del organismo es una situación muy buena. La verdad es que el roce de la arena es un decapante natural de la piel del pie. Esos son uno de los grandes factores y unos grandes beneficios que vamos a encontrar. Pero también solemos encontrarnos en nuestras clínicas tratamientos de gente que a veces abusa o sobreabusa de caminos de paseos excesivamente largos por la arena de la playa. Quiere decir que un pie que tenga una característica más o menos normal probablemente aguante un poco lo que es la presión y el cansancio que la arena puede producir sobre los pies, pero a veces pacientes que tengan el arco un poco disminuido o casi al revés, que también arcos un poquito aumentados, probablemente ese tipo de paseos pudiesen dar algún cargazón muscular. Por eso decimos, sí, es muy beneficioso, pero ojo a la gente cuando, según la tipología de sus pies, verdaderamente puede hacer un uso excesivo, porque ahí puede, digamos, de alguna de las maneras agotar muscularmente más lo que son a nivel de pie y a nivel de la pierna. Por lo tanto, ahí sí que hay que tener un poco de cuidado. Según tipologías de pies, a veces está más recomendado distancias más largas o más cortas andando descalzos.